todos, hoy vamos a realizar el tema del ciclo Brayton. Somos de la Universidad Continental en el curso de termodinámica. Primero vamos a ver cómo se realiza el ciclo en una turbina de gas ciclo abierto. Tenemos varios equipos, entre ellos un compresor, una cámara de combustión, una turbina. En el caso del ciclo cerrado, aquí incorporamos el intercambiador de calor. En el ciclo abierto, en el ciclo Brayton, siempre comenzamos en el compresor. Este sería nuestro primer proceso, donde vamos a tener una entrada de trabajo, o sea, consumimos trabajo. De ahí pasamos a la cámara de combustión, donde va a haber una entrada de calor. Esto puede ser a través de cualquier tipo de combustible, la podemos generar. De aquí pasa a una turbina, donde en la turbina tenemos una salida de trabajo, o sea, desarrollamos trabajo. Para posteriormente, aquí hay una salida de calor, donde la temperatura va a ser mayor a la entrada de 2 a 3 antes de la cámara de combustión. En cambio, en el motor de turbina de gas de ciclo cerrado, este proceso lo vamos a cerrar de 4 a 1 a través de un intercambiador de calor, donde el calor va a salir en el intercambiador de calor. En la cámara de combustión va a entrar calor entra. En el intercambiador de calor donde cerramos el proceso tenemos que el calor sale. Esto lo podemos ver a través de nuestros gráficos presión, volumen y de temperatura, entropía. En el gráfico de presión, volumen tenemos que de 1 a 2 vamos a realizar un proceso de compresión adiabática. De 2 a 3 tendremos que se entre el calor. Tenemos un proceso isobárico, donde el calentamiento es a presión constante. De 3 a 4 tenemos un proceso de expansión adiabático, y de 4 a 1, cerrando el proceso, tendríamos un proceso isobárico. En la gráfica de temperatura, entropía, el que es más usado para resolver diferentes tipos de ejercicios, tenemos que de 1 a 2 tenemos una compresión isoentrópica. De 2 a 3 tenemos un proceso isobárico, donde se suministra calor a presión constante. De 3 a 4, de igual manera que de 1 a 2, tenemos un proceso de compresión isoentrópica. Esto porque la entropía es constante. Y de 4 a 1, cerrando el proceso, tenemos un proceso isobárico, donde hay un rechazo de calor, donde sale el calor. Para explicar bien el ciclo Brayton real se tienen que considerar los componentes que este lleva. Para el ciclo Brayton abierto se tiene como partes el compresor, la caldera y la turbina. Para el ciclo Brayton cerrado se tiene como componentes el compresor, la caldera, la turbina y un intercambiador de calor para cerrar el ciclo. Para un caso de ciclo Brayton real se tiene que hacer una comparación con el caso ideal. Para esto tenemos dos gráficos en el cual se muestra el ciclo termodinámico Brayton ideal y el real en un esquema de gráfico de presión, volumen y temperatura, entropía. Bueno, en el proceso de 1 a 2 vemos una compresión isentrópica. En este proceso quien actúa es el compresor. Se tiene, en este caso, como estamos dando un ejemplo de que el fluido o el gas con el que se trabaja es el aire, se tiene un aumento de presión y volumen en el aire, pero se tiene la entropía constante en el caso ideal. Pero si nos inclinamos al caso real, se ve una diferencia en este punto, ya que la entropía no es constante, sino es gradual. Ahí podemos ver una de las diferencias en el caso ideal y el real. En el segundo proceso, que es de 2 a 3, sería la adición de calor
o la caldera en este caso, ¿no? Se ve una presión constante y un pequeño aumento de volumen, pero se ve también una diferencia en el caso real, que vendría a ser un cambio de temperatura menor al que se tiene en el ideal. Para el siguiente proceso, en el caso de 3 a 4, se tiene una caída de presión, sería la expansión isentrópica en la turbina. Se tiene una caída de presión y un aumento de volumen. Y de la misma forma, la entropía deja de ser constante, a diferencia de la ideal, que se mantiene constante la entropía, y se ve una pérdida, se podría decir, ¿no? Que se va a detallar más adelante. En el proceso de 4.1, en el caso del ciclo cerrado, se ve una remoción de calor. En este punto se ve que la temperatura desciende de manera más lenta en el caso real al caso ideal, siendo así que en este punto también se podría considerar que se tiene ciertas pérdidas. Las pérdidas en el ciclo Brayton se tienen que considerar diferentes aspectos, desde el simple hecho de la entropía o el desorden que se genera entre las moléculas de aire, o también los momentos en los que se dan las grandes pérdidas. Por ejemplo, en el inicio o al momento de iniciar el funcionamiento de las turbinas o de los motores, se requiere una cantidad de trabajo mayor al que se tiene generando. En este caso se vendría a tomar como pérdida el hecho de que vas a requerir mayor trabajo para iniciarlo, y una vez iniciado recién va a poder trabajar el motor en sí bajo el rendimiento preestablecido o según diseño. También se considera una pérdida el hecho de la entropía, el choque de moléculas que se tiene al momento de comprimirlos o al momento de pasarlos a la cámara de combustión, genera pérdidas, en este caso reflejadas como calor o simplemente el desorden que causa ello para ocasionar una mala combustión. Entre las mejoras del ciclo Brayton, tenemos en primer lugar el ciclo mejoramiento por regeneración. Este ciclo indica que cuando la temperatura de salida de los gases de la turbina es mayor de los gases de que salen del compresor, se puede introducir un regenerador. Indica, por lo tanto, muestra que los gases que salen de esta parte de la turbina, tanto del proceso de 4 a 6, se puede aprovechar mediante un regenerador que va a estar instalado en el proceso tanto de 4 a 6 y de 2 a 5, tal como muestra en la gráfica. La energía disponible de estos gases y precalentar el flujo antes de la cámara de combustión. Tenemos entonces el proceso de 1 a 2, que es el proceso normal del ciclo Brayton, de 2 a 5, donde va a intervenir lo que es el regenerador, que va a regenerar calor. Tenemos también el ciclo de 5 a 3, que es el de la turbina, y el ciclo de 4 a 6, donde el calor regenerado o calor ahorrado va a ser empleado en esta parte. Tenemos un regenerador ideal en el cual nos indica que tanto el flujo de salida y el flujo de entrada tiene que ser igual, no hay pérdidas en este regenerador ideal. Para la eficiencia del regenerador tenemos que tener en cuenta lo siguiente, que la temperatura de salida del foco frío tiene que ser menor que la temperatura de entrada del foco caliente. Asimismo, la temperatura del foco caliente tiene que ser mayor que la temperatura de entrada del foco frío. Entonces tendríamos que la eficiencia de regeneración va a ser igual al calor real absorbido sobre el calor ideal absorbido. Todo esto en intervalo de tiempo.
Y por lo tanto, sería igual a la temperatura de la salida real menos la temperatura de entrada sobre la temperatura de salida ideal menos la temperatura de entrada. De esta manera se daría la eficiencia del regenerador. Tenemos que en la eficiencia del regenerador sería que a mayor eficiencia del regenerador, mayor es el ahorro del combustible, pero mayor es el costo de este. No se justifica una eficiencia muy alta a menos que los ahorros en combustible superen los costos adicionales del regenerador. Tenemos como segundo a la compresión en múltiples etapas con enfriamiento intermedio. Entonces, la potencia neta aumentada, si se reduce la potencia producida por el compresor, esto se puede lograr haciendo el proceso de compresión isotérmica o aproximar a este tipo de proceso. Esto explica que tenemos en todo caso una línea acá isométrica en el cual nos indica que esto es el trabajo producido por el compresor, tanto esta línea roja y esta línea verde. Sin embargo, introducimos al proceso un interenfriamiento, que es la línea azul, el cual nos va a generar un área menor, que es el trabajo producido por parte del compresor. Este trabajo efectivamente nos va a dar una potencia neta aumentada. Tenemos el diagrama. La potencia consumida por el compresor se minimiza cuando lo mantiene relacionado de presión iguales. Nos indica que este diagrama es lo siguiente. Adicionamos un compresor y un intercambiador de temperatura entre los dos. Es un interenfriamiento que va del proceso de 2 a 3. Tenemos entonces que el proceso de 1 a 2 es un levantamiento de temperatura, de 2 a 3 tenemos el interenfriamiento, y de 3 a 4 tenemos una compresión que va a elevar la temperatura también. Y tenemos entonces también la temperatura de 4 a 5, que también va a estar incluido para este proceso lo que es la regeneración. Y para en el cámara de combustión la temperatura se va a elevar mucho más. En el proceso de 6 y 7, que es donde la turbina va a bajar, ya que esto se va a convertir en trabajo. Y tenemos el proceso de 7 a 8, que va a perder temperatura porque va mediante la cámara de regeneración, esta temperatura va a ser pasado en el proceso de 4 a 5 al flujo antes de entrar a la cámara de combustión. Y por último tenemos el proceso de 8 a 1, que es un enfriamiento. Entonces acá se hubiera ganado el proceso de 2, 1 y 8. Este área es el que